Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos con el ingeniero Miguel Ponce. Hoy nuestro invitado, el doctor Raúl Ochoa, contador público nacional, premiado 2 veces por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y por el mismo Consejo con reconocimiento especial por su trayectoria y dedicación al comercio exterior. Es ex subsecretario de Comercio Exterior y, entre otras obras, autor del libro con Paloma, ¿verdad? Con Paloma Ochoa, Crecer exportando, el desafío competitivo de la Argentina. Miguel. Sí, y además en estos momentos tiene un lugar estratégico porque si hay 2 hechos que Argentina en términos internacionales va a protagonizar es la reunión del G20 y la reunión de ministros de la OMC, ¿no es cierto? Ambas en nuestro país. Y está jugando un rol importante. Contanos, Raúl, sobre todo para el G20, ¿no? ¿Qué tal? Sí, estoy trabajando... Soy miembro consejero del CARI y estuve trabajando en el G20 en Alemania. Básicamente soy coautor con otros especialistas y académicos del documento de comercio e inversiones que se presentó. Y bueno, y ahora estamos preparando las cosas para el que nos toca acá. Absolutamente. No, y además Raúl es prácticamente la pluma, fue el autor de el documento original cuando surgimos con el Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI, que mirado ahora en perspectiva, y ya entramos en tema, uno dice, ¿cómo nos cuesta encontrar políticas de Estado en términos de comercio exterior, ¿no? Porque teníamos ahí un esquema donde planteábamos básicamente 3 capítulos, qué hacer fuera del país, qué hacer en frontera y qué hacer adentro, y cómo que todavía muchas de estas cosas, por no decir la gran mayoría, están pendientes. Pero además estamos en un momento, y los que nos siguen en las redes sociales saben, Claudia, que lo hemos adelantado, en el cual tenemos una preocupación, ¿no es cierto? Obviamente tenemos en claro que es muy posible que esta preocupación que tenemos a lo mejor hasta se alarga hasta octubre, por lo menos por los tiempos electorales. Claro. Pero nos está preocupando y queríamos ver tu mirada de las famosas repercusiones del decreto de necesidad y urgencia, el 513, y la política de inversiones, de promoción de comercial, de ferias y exposiciones, es decir, todo este tironeo que está habiendo entre el Ministerio de la Producción por un lado y la Cancillería Argentina, particularmente después que se va a Malcorra, ¿no es cierto?, y asume Furí como canciller. Sí, a mí me preocupa eso, y yo diría, tomando un poco el panorama en general, ¿no? Primero, una de las cosas que nuestro país ha firmado y está obligado a llevarlo adelante, que es el tema de facilitación de comercio. Así es. Y ahí, por ejemplo, hace muy poquito tiempo se presentó lo que es la ventanilla única. El BUCE, vieja idea tuya también. Sí, tiene años y años. Y la verdad que me preocupó que la tarea prevista para su implementación lleve 5 años. Entonces yo creo que en un momento que hablamos yo te dije, mirá, no sé qué pasará dentro de 5 años, pero no es esa, tenemos que pensar en otra BUCE, porque la verdad que la velocidad de los acontecimientos desde el punto de vista tecnológico, del comercio exterior, del comercio electrónico, etcétera, etcétera, hace que ese tipo de cuestiones requieren una visión mucho más rápida, sobre todo porque ya prácticamente el 70% de los países que adhirieron a esto ya están muy avanzados desde el punto de vista de implementación, con lo cual hay muchas bases para comparar. Absolutamente. Y sacar de los aciertos y errores de otro qué hacer acá. Eso por un lado. Con respecto al tema de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, a mí me da la impresión, no de ahora, sino de hace tiempo atrás, o sea, efectivamente,
cuando la canciller era Susana Malcorra, que este tema no está bien encarado, ni siquiera bien debatido. Y digo esto porque la Argentina tiene un enorme desafío, que es el tema de vencer el aislacionismo que tuvo durante un larguísimo periodo. Así es. Y para vencer ese aislacionismo hay que tener una política de Estado, porque no es una cosa que se va a lograr ni en 2, ni en 3, ni en 4 años, sino que va a llevar 2, 3 gobiernos seguramente, y se requiere lo mejor que tenemos para hacerlo. Y realmente hay mucha gente en la Cancillería fundamentalmente que se ha dedicado y se dedica a esto, y ha tenido resultados importantes, más allá de los avatares de nuestro país que siempre han complicado el tema de llevar adelante políticas de este tipo y a instrumentarlas. Pero lo cierto es que hay un cuerpo profesional. El cambio que se hizo allá por los años cuando estaba primero Cavallo como canciller y después como ministro de Economía, que se cambió la ley de ministerio y pasó de Economía a Cancillería, fue un paso decisivo y por otro lado dio lugar a que toda una carrera avanzara en ese sentido, y volver para atrás no corresponde. Pero aparte hay un detalle adicional que me parece importante. Hoy hablar de que se puede concentrar en el Ministerio de la Producción es pensar con ideas del siglo XX y no del siglo XXI. La producción hoy no está en un área como el Ministerio de Producción, está pensado con un viejo esquema de industria y servicios. No, hoy el tema productivo es un tema amplísimo. Estamos hablando desde el punto de vista de energías renovables y medio ambiente, estamos hablando desde el punto de vista de los emprendedores, pero los emprendedores no necesariamente los que están dentro del Ministerio de Producción, sino emprendedores de distinto tipo. Las cadenas son globales. Globales. Estamos hablando del tema de industrias culturales, Claro. o sea, todo el tema de industrias culturales, industrias creativas. Estamos viendo todo el tema de tipo digital. Entonces, primero, y por supuesto, y dejé para lo último, inclusive todo lo que es agroindustria y el tema del desarrollo de valor agregado de la agroindustria. Por lo tanto, no es un tema del Ministerio de Producción. Es holístico, es amplio, es más. Y también dejé para lo último, the last but not the least, el tema de ciencia y tecnología. Sí, señor. Sí, señor. A mí me gustaría que en nuestro país tomáramos, por ejemplo, para verlo y comparar, ¿qué hace Israel, por ejemplo, con esto? O sea, ciencia y tecnología está en todos los ministerios. Voy a decir, ¿cómo en todos los ministerios? Sí, porque para analizar justamente lo que es nuevo y las capacidades que se van agregando en función de un proceso tecnológico que tiene desde la inteligencia artificial, la robotización, el Internet 3D, de las cosas ahora. El Internet de las cosas por el otro lado, y lo que llamamos economía digital, una cantidad de cosas que convergen y que solamente se puede ver desde el punto de vista del tema de lo que está dentro de la innovación y la implementación de esas innovaciones. Absolutamente. Y entonces, en ese tema de esquema pensado hacia futuro, es imposible o no conveniente, si queremos llamarlo, circunscribirlo al tema de un área de producción determinada. Total de acuerdo. O sea que el planteo no pasa simplemente por una pelea desde el punto de vista de si está en Cancillería o está en Ministerio de Producción. No corresponde. O sea que es un tema de un pensamiento que tiene que abarcar mucho más allá. Si se pensara de esa manera, esto automáticamente dejaría de ser una discusión. Estaríamos viendo desde otro ángulo, estaríamos pensando cómo hay que articular entre los distintos estamentos para que todos contribuyan a que la Cancillería tenga una visión de este tipo. Correcto. Pero además, a esto que vos decís, y por eso te voy a traer al tema del G20, damos una imagen, diríamos, de que nuestros negociadores hoy
particularmente los que están allá en Bruselas, ¿no es cierto?, y demás, no sepan cuando reciben instrucciones del Ministerio de la Producción o de Cancillería a quién darle prioridad en la respuesta. Este tipo de situaciones, en momentos que, como vos bien decías, no sabemos dónde va a estar el mundo de aquí a 4 o 5 años, resultan como más contradictorio y paradójico aún que tengamos esta dificultad, ¿no? Porque justamente el tema de unidad en la acción, ahí está. O sea, para decirlo muy rápidamente, te ayuda justamente a develar esto que vos acabas de decir. Sin duda. Y la unidad de la acción en una etapa tan compleja, o sea, de lo que llamamos el cambio de época, es clave. ¿Por qué? Porque no es solamente un tema de convergencias tecnológicas. Claro. En realidad, si algo uno piensa para el G20 de Argentina a fines del año 2018, es que el tema de la tecnología tiene que ver con el empleo, con la ocupación y con la educación. Sin duda. Yo estoy transmitiendo a mis alumnos de posgrados son todos en definitiva profesionales, que tenemos que pensar que de acá a 5 años, no más de esto, la educación es un tema de tipo permanente. Absolutamente. Sí, sí. Con todo lo que ello implica. Sí, sí, sí. O sea, cuando digo educación, esto implica capacitación, recapacitación, y ya no la capacitación in home, o sea, en el tema de lo haces en una oficina o lo haces en una fábrica, porque en una de esas, lo que tenías en la fábrica o lo que tenías en la oficina desapareció del mapa. Sí, claro. Ya no es más, digamos, una actividad que sigue adelante, sino que en una de esas hay que trabajar desde cero. Sí, 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 sí. Y para trabajar desde cero, vos necesitas una coordinación pública-privada, y para que funcione esa coordinación pública-privada, esto que dijimos del tema de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior es una de las claves, pero siempre que tengamos claro los objetivos. Los objetivos están en función a esto, no en una pelea de tipo, digamos, interna sobre quién tiene más poder. Demos vuelta a la hoja. G20. ¿Cómo viene ya que estás tan empapado en esta temática? Mirá, el G20 viene, por un lado, sumamente interesante porque, digamos así, Alemania consiguió, por un lado, un efecto positivo que fue vencer, digamos, el problema Trump, que se presentó con toda su vehemencia y complejidad en esa reunión, y la sacó adelante. Por otro lado, y lo digo por haber trabajado, me dio la impresión que Alemania, en su idea de abarcar, se le fue un poco la mano la cantidad de temas. Claro. Para decirlo suavemente. Sí. Y yo creo que hay que concentrarse. Y teniendo en cuenta las características de nuestro país y las dificultades que implican, nosotros tenemos que tratar de centrar. Yo diría que si uno pudiera hacer esta síntesis que comentábamos de tecnología, empleo, ocupación y educación, como grandes ejes temáticos, sumémosle por supuesto algo importantísimo que es esto con visión regional. Total acuerdo. Porque hay algo que es muy importante, que es el tema, esta reunión acá implica la posibilidad no solamente que Argentina, Brasil y México trabajemos juntos, claro, los Sherpas y los think tanks, etcétera, sobre esta temática, sino trabajar con el resto de los países de la región. Obviamente. Y darle entonces una visión importante y ubicar nuevamente que el G20 no es solamente la reunión de países que en definitiva, dado los pesos relativos, tienen influencia per se, ya sea el caso por un lado de Estados Unidos, China y la Unión Europea, porque la Unión Europea está presente, parte por los países y por la otra parte por comunión, sino directamente también que la región que tiene, por un lado, oportunidades y amenazas, las vuelque. Correcto. Y tenga, desde el punto de vista del G20,
un rol a marcar y a señalar desde el punto de vista de la situación internacional. Correcto. Porque todavía, más allá del problema de Venezuela, la región tiene una cosa importante que es zona de paz. Correctísimo. Sí, sí, y eso no es un tema menor. Por supuesto. Hoy. Miremos el mundo. Claro. Miremos Europa. Vemos Europa. Claro. Y eso es muy importante, como es el tema de la capacidad que tiene en materia de recursos naturales, la importancia desde el punto de vista de recursos energéticos, el tema de agua y tierra, que son temas muy significativos. Raúl, en función del tiempo, una frase de OMC, reunión de la OMC. La reunión de la OMC es de las más complejas que se van a enfrentar de los últimos tiempos. Vienen muy complicadas las anteriores, pero esta enfrenta un tema fundamental que es multilateral, sí, no, y esto tiene que ver justamente con el tema bilateral que plantea Trump. Correcto. Y a su vez con una situación internacional donde está en juego todo el tema desde el punto de vista de la validez del comercio internacional como herramienta de desarrollo. Correcto. Y este no es un tema menor. Yo deseo, fervientemente, y yo creo que es el pensamiento de la Argentina en general y de una cantidad de países, de que esto permita por lo menos poner en debate pacífico el tema de las modificaciones que sí hay que hacer al comercio internacional, pero en un ambiente, digamos, de discusión abierta y sin graves conflictos. Buenísimo. Raúl, Claudia, nos ha quedado corto el tiempo. Exactamente, yo quisiera puntualizar algunos aspectos que me parecen absolutamente de carácter relevante. El doctor ha mencionado la importancia de la experiencia adquirida en función de las incumbencias. Sí, señor. No trasladar hacia otros lugares, digamos, determinado tipo de funciones que directamente, como dijo el doctor, directamente no corresponden. Ayornarse a las nuevas tendencias tecnológicas, la educación, la tecnología vinculada al comercio exterior y también lo puesto hoy en el centro del debate, el comercio exterior como parte del desarrollo. Perfecto. Nos estamos yendo y agradeciéndole a Raúl la presencia hoy, ya lo estamos comprometiendo para después del G20 y después del OMC para que hagamos un balance. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.